Una nueva historia aguarda en las sombras. Bienvenidos a Venganza Perfecta. Antes de encender la luz sobre el misterio de hoy, cuéntenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchan en este preciso instante? Silencio ahora. Porque la narración comienza. Ese día, estaba acostado en una camilla en el hospital. En solo unos minutos, me llevarían al quirófano para extirparme uno de mis riñones y salvar a mi hermano menor, el niño de oro mimado por toda la familia. Mi corazón latía con fuerza y los recuerdos de mi esposa y mi hijo volvieron de golpe. Había firmado mi propia sentencia de muerte. Justo cuando la enfermera se preparaba para empujar la camilla, la puerta se abrió de repente. Mi hijo de 9 años entró corriendo, sosteniendo un fajo de papeles. Su voz temblaba, pero resonó en toda la habitación. Mi papá no donará su riñón. Tengo la verdad que esta familia ha estado ocultando durante demasiado tiempo. Hola, mi nombre es Sawyer Reynolds. Tengo 36 años y vivo en Nueva Orleans, Luisiana, donde el aroma de los viejos callejones se mezcla con el tenue sonido de los saxofones que llega desde los bares de Bourbon Street. Soy chef y trabajo en un restaurante pequeño pero acogedor en el barrio francés, donde los comensales no solo vienen a comer, sino a empaparse del alma de esta ciudad. Mi vida, como decirlo, es sencilla pero lejos de ser fácil. Soy un padre soltero que cría a mi hijo de 9 años, Liam, desde que mi esposa, Rachel, falleció en un accidente hace 6 años. Cada día intento que nuestras vidas funcionen sin problemas, aunque a veces siento que es como caminar sobre la cuerda floja, donde una fuerte ráfaga de viento podría hacernos caer. Nuestra pequeña casa se encuentra en un barrio tranquilo, lejos del ajetreo y el bullicio del centro de la ciudad. Es donde Liam y yo hemos construido nuestro propio pequeño mundo. Cada mañana me levanto temprano, preparo café y le hago el desayuno a Liam, generalmente tostadas con mantequilla de maní, su favorito absoluto. Lo dejo en la escuela, viéndolo correr por la puerta con su mochila demasiado grande, una sonrisa brillante en su rostro. Liam es mi luz, la razón por la que me levanto cada día, incluso cuando estoy agotado. Es inteligente, trabajador y tiene un corazón más grande que su pequeño cuerpo. A menudo me pregunto si soy lo suficientemente bueno para ser el padre de un niño tan increíble. Pero la vida no se trata solo de Liam y de mí. Mi familia extendida, a la que quiero pero que también me da dolores de cabeza, es una parte inseparable de ella. Mi padre, Vernon, y mi madre, Loretta, viven no muy lejos de nosotros. Son el tipo de personas de las que quieres estar cerca, pero también mantener a distancia. Y luego está Mason, mi hermano menor, 2 años más joven que yo, la joya preciada de la familia. Mason es DJ y trabaja en clubes nocturnos. Vive una vida que solo puedo describir en 2 palabras: abandono temerario. Desde la infancia, Mason ha sido mimado por nuestros padres, siempre el centro de atención. Mientras yo cumplía en silencio mis deberes como hermano mayor, Mason creció entre fiestas, alcohol y cosas peores en las que ni siquiera quiero pensar. No culpo a Mason por cómo vive. Cada uno tiene su propio camino. Pero lo que me rompe el corazón es el favoritismo de nuestros padres. Desde pequeño, estaba acostumbrado a ser eclipsado por el protagonismo de Mason. Yo sobresalía en la escuela, pero mis padres solo elogiaban a Mason cuando traía a casa calificaciones promedio. Mis cumpleaños se celebraban con un pequeño pastel de la panadería cercana, mientras que Mason recibía bicicletas nuevas, balones de baloncesto o lo que quisiera. No estoy celoso, sinceramente, pero esas pequeñas heridas con el tiempo se han acumulado hasta formar una montaña en mi corazón. Hace 6 años, cuando Rachel falleció, mi mundo se derrumbó. Era una mujer fuerte que siempre supo cómo sacarme de los días oscuros. El accidente ocurrió una tarde lluviosa mientras iba a recoger a Liam del jardín de infantes. Un camión perdió el control, y en un instante, perdí a mi compañera de vida. Desde entonces, he aprendido a vivir por Liam. Trabajo duro, ahorrando cada centavo para asegurarme de que tenga una vida estable. El restaurante donde trabajo no es lujoso, pero es suficiente para mantener a Liam y tener un techo sobre nuestras cabezas. Amo mi trabajo. Estar en la cocina, picando cebollas, salteando camarones con ajo y escuchando las risas de los comensales a través de la pared. Es donde encuentro una fugaz sensación de paz. Pero un día, todo cambió. Era un sábado por la tarde y estaba preparando mi gumbo especial para los clientes del restaurante. Sonó mi teléfono y la voz de mi madre,
Loretta, llegó, temblorosa pero enérgica. Sawyer, tienes que venir a casa ahora. Se trata de Mason. Fruncí el ceño, con una sensación de hundimiento en el estómago. ¿En qué lío se había metido Mason esta vez? La última vez, se emborrachó y estrelló su coche contra un poste, dejando a mis padres luchando por pagar sus deudas. Suspiré, me limpié las manos en el delantal, pedí salir antes y conduje hasta la casa de mis padres. Cuando entré en la sala de estar, el ambiente se sentía pesado, como una tormenta a punto de estallar. Mi padre, Vernon, estaba sentado en silencio en su sillón, con los ojos hundidos, evitando los míos. Mi madre, Loretta, estaba de pie en medio de la habitación, con las manos en las caderas, su mirada atravesándome. Mason estaba en el sofá, con un aspecto más frágil de lo habitual, el rostro pálido, sus manos temblando mientras sostenía un vaso de agua. ¿Qué está pasando, mamá?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mi madre no se anduvo con rodeos. Mason tiene insuficiencia renal. Necesita un trasplante con urgencia. Tienes que ayudar a tu hermano, hacerte las pruebas para ver si tu riñón es compatible y donarle uno. Me quedé helado, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Mi hermano tenía insuficiencia renal y se suponía que yo debía darle uno de mis riñones. Mis padres no me dieron tiempo para procesarlo. Al día siguiente, estábamos en el hospital para las pruebas. Esa tarde, el médico entregó los resultados. Mi riñón era una compatibilidad perfecta. Mi madre se volvió hacia mí, con la voz resuelta como si diera una orden. No hay otra opción. Tienes que donarle tu riñón a Mason. Si no lo haces, tu hermano morirá. Me quedé allí, aturdido y sin aliento, sintiendo como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. El suelo bajo mis pies parecía desmoronarse. No soy una persona egoísta, pero las palabras de mi madre cortaban como una cuchilla afilada. Pensé en Liam, mi hijo de 9 años, esperándome en casa con sus sueños, sus sonrisas y su miedo a perder a su padre. Si donaba mi riñón, mi salud se deterioraría. Había leído en alguna parte que los donantes de riñón pueden vivir normalmente, pero no siempre. Hay riesgos, días de fatiga y la posibilidad de que no pudiera trabajar tan duro como antes. ¿Quién cuidaría de Liam si no fuera lo suficientemente fuerte? ¿Quién lo llevaría a la escuela o le contaría cuentos para dormir? Pero luego miré a Mason, mi hermano, quien, a pesar de sus muchos errores, seguía siendo mi carne y mi sangre. Estaba sentado allí, pequeño y débil, ya no era el DJ arrogante de las fiestas nocturnas. ¿Cómo podía negarme cuando mi madre me miraba con ojos suplicantes, como si la vida de Mason dependiera enteramente de mí? Necesito tiempo para pensar, dije, mi voz apenas un susurro. Mi madre frunció el ceño, su tono gélido. ¿Tiempo? Sawyer, ¿no lo entiendes? No tenemos tiempo para que pienses. Tu hermano se está muriendo. Si no ayudas, nunca te perdonaremos. Sus palabras fueron como una sentencia de muerte pendiendo sobre mi cabeza, asfixiándome. Mi padre, Vernon, solo me miró con ojos tristes, pero no dijo nada. Su silencio era más aterrador que las exigencias de mi madre. Salí del hospital y conduje a casa aturdido. Esa noche, me senté en la sala de estar, mirando una foto de mi pequeña familia con Rachel en la pared. Ella sonreía, con los ojos brillantes, como si me dijera que todo estaría bien. Pero esta vez, no estaba seguro. Pensé en Liam, en los años en que más me necesitaba. Pensé en Mason, en su vida imprudente y en todas las veces que había limpiado sus desastres. Pensé en mis padres, en cómo siempre ponían a Mason por encima de mí, como si yo solo existiera para servir a mi hermano. Me levanté, abrí la puerta del dormitorio de Liam y lo observé dormir plácidamente. Estaba acurrucado en su manta, su rostro sereno como un ángel. Me senté junto a su cama, acariciando suavemente su cabello. ¿Qué debo hacer, hijo?, susurré, sabiendo que no podía oírme. Sentía el corazón partido en dos. Un lado, atado por el deber hacia mi familia, mi hermano y las palabras de mi madre sobre los lazos de sangre. El otro lado, lleno de amor por Liam y nuestro futuro juntos. No quería ser egoísta, pero tampoco quería arriesgar mi salud, dejando a Liam con un padre constantemente débil. En los días siguientes, la presión de mi familia se hizo más pesada.
Mi madre llamaba constantemente, su voz alternando entre la súplica y la amenaza. Sawyer, eres el hermano mayor. Tienes que salvarlo. Es tu deber, decía, con la voz temblorosa pero enérgica. Mi padre, como de costumbre, decía poco, pero cada vez que nos veíamos, sus ojos parecían decir que no tenía otra opción. Mason me enviaba mensajes de texto cortos pero emotivos. Hermano, sé que no soy perfecto, pero no quiero morir. Por favor. La presión de mis padres y las palabras suplicantes de mi hermano me trajeron recuerdos del verano en que tenía 17 años. En aquel entonces, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de sándwiches cerca de nuestra casa, lavando platos durante horas bajo el sofocante calor de Nueva Orleans. Ahorré cada centavo, soñando con comprar una computadora para la universidad, persiguiendo mi ambición de convertirme en arquitecto. Lo había planeado meticulosamente, incluso anotando cada gasto en un pequeño cuaderno. Pero un día, mi padre me llamó a la habitación, con voz severa. Hijo, Mason necesita dinero para empezar un pequeño proyecto de negocio. Dale el dinero que has ahorrado. Me quedé atónito, sintiendo como si la sangre en mis venas se hubiera detenido. Pero ese es el dinero que ahorré para la universidad, tartamudeé. Mi madre intervino, con voz fría. Eres el hermano mayor, Sawyer. Un hermano mayor nace para ayudar a su hermano menor. Ese es tu deber. Y así le entregué el dinero a Mason, aunque sentí que me aplastaban el corazón. Lo tomó con una amplia sonrisa, prometiendo devolvérmelo cuando tuviera éxito. Pero yo sabía, y mis padres también, que Mason nunca me lo devolvería. El dinero desapareció en fiestas, ropa cara y cosas en las que ni siquiera quería pensar. Volví al trabajo, pero esta vez ya no soñaba con una computadora o la universidad. Trabajaba solo para pasar los días, para olvidar la sensación de que me habían arrebatado una parte de mi futuro. A lo largo de mi infancia, aprendí a vivir con el papel del hermano que debe sacrificarse. No protesté ni discutí, aunque cada vez que cedía, sentía que estaba perdiendo un pedazo de mí mismo. Las palabras que mi madre dijo cuando tenía 17 años todavía resuenan en mi mente hasta el día de hoy, como una maldición. Un hermano mayor nace para proteger a su hermano menor. Ese es un deber de por vida. Ahora, sentado en una habitación con poca luz, con el peso de donar un riñón a Mason sobre mí, me sentía atrapado en un torbellino sin salida. Cada noche me acostaba en la cama, mirando al techo, tratando de encontrar una respuesta. Pero la respuesta nunca llegó. Solo había preguntas, miedos y una creciente sensación de impotencia que se hinchaba en mi corazón. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Y esa decisión, fuera cual fuera, cambiaría mi vida para siempre. Una mañana, mi madre llamó, su voz ya no suplicante, sino casi imperativa. Sawyer, tienes que estar en casa esta tarde. Toda la familia se reunirá. No puedes faltar. Suspiré, sintiendo que me arrastraban a una batalla sin armas. Dejé a Liam en la escuela, viéndolo saludar desde la ventana del coche, su sonrisa inocente como la luz del sol de la mañana. Luego volví al restaurante, tratando de trabajar como de costumbre, pero mi mente estaba en un torbellino. El sonido de los cuchillos cortando y el aroma familiar de las especias no podían ocultar la pesadez de mi corazón. A medida que se acercaba la tarde, no tuve más remedio que dejar la cocina y conducir hasta la casa de mis padres. Mi corazón pesaba como si llevara una montaña entera. La casa de mis padres se encontraba al final de una calle tranquila, una vieja casa de madera con cortinas florales descoloridas. Cuando abrí la puerta, el aire en la sala de estar era denso, como una nube de tormenta a punto de estallar. No solo estaban mis padres allí. Toda la familia extendida estaba presente. Tías, tíos, primos, incluso gente que rara vez veía. Llenaban la habitación, sentados en el sofá, en las sillas del comedor e incluso en sillas de plástico improvisadas. Mason estaba sentado en un rincón, con un aspecto más frágil que antes, sus ojos sombreados por ojeras oscuras, sus manos temblorosas sosteniendo un vaso de agua. Mi padre, Vernon, estaba sentado en silencio en su sillón habitual, con la mirada distante como si evitara la mía. Mi madre, Loretta, estaba de pie en el centro de la habitación, su postura como la de un general preparándose para la batalla. Me sentí como un acusado entrando en un tribunal,
con cada par de ojos fijos en mí, expectantes, sentenciosos. Sawyer, siéntate, dijo mi madre, con la voz firme pero tratando de mantener una apariencia de calma. Cogí una silla y me senté, sintiendo como si la habitación se encogiera, presionando mi pecho. Estamos aquí hoy por Mason, comenzó, su voz clara y aguda. Mi hijo menor está luchando por su vida. Y Sawyer, tú eres el único que puede salvarlo. Me miró directamente, sus ojos perforando mi alma. ¿Has tomado una decisión? ¿Vas a dejar que tu hermano muera? Abrí la boca para responder, pero sentí la garganta constreñida. Miré a mi alrededor, viendo los ojos de mis parientes, la tía Marie, que siempre defendía a Mason, el tío John, que rara vez hablaba pero ahora asentía de acuerdo con mi madre, y mis primos, sus miradas una mezcla de curiosidad y presión. Me sentí como si estuviera en un juicio, como si mi vacilación me convirtiera en un traidor. Mamá, yo. Necesito más tiempo, dije, mi voz casi suplicante. Tiempo, casi gritó mi madre, su voz quebrándose de ira y dolor. Mason no tiene tiempo. ¿No ves que se consume cada día? Eres su hermano, el único donante compatible. Si te niegas, ya no eres mi hijo. Miré a mi padre, esperando que dijera algo, cualquier cosa, para aliviar la tensión sofocante. Pero él solo inclinó la cabeza, con las manos fuertemente entrelazadas, silencioso como una estatua. La tía María habló, su voz suave pero cargada de peso. Sawyer, tu hermano tiene toda la vida por delante. Es joven, con tantos sueños. Eres el hermano mayor. Tienes que protegerlo. Eso es lo que hacen las familias. Sus palabras, aunque suaves, echaron leña al fuego que ardía dentro de mí. Mason, a quien apenas reconocí con su rostro pálido y sus ojos hundidos, se levantó de repente. Caminó hacia mí, sus manos temblorosas tocando mi hombro. Hermano, su voz era débil, casi un susurro. Sé que no he sido un buen hermano. He hecho muchas cosas mal, pero eres mi única esperanza. Por favor, no me abandones. Sus ojos brillaban al borde de las lágrimas, y en ese momento, vi al pequeño Mason de hace años, el niño que solía correr detrás de mí en el patio, riendo alegremente mientras lo empujaba en el columpio. Pero luego también recordé las veces que estaba borracho, las veces que derrochó el dinero de la familia en cosas sin sentido, las veces que me dejó para limpiar sus desastres solo. Quería decir que no, levantarme y salir de esa habitación. Pero los ojos de Mason, de mi madre y de toda la familia formaban un muro impenetrable que me atrapaba. Pensé en Liam, en su sonrisa cuando lo recogía de la escuela, en la forma en que me abrazaba fuerte cada noche antes de dormir. Pensé en Rachel, que una vez me dijo que tenía que vivir por nuestro hijo, no por nadie más. Pero frente a mí, la familia observaba, esperaba, como si yo tuviera la llave para salvarlos a todos. Me sentía asfixiado. Cada palabra, cada mirada era como una cuchilla retorciéndose en mi pecho. Quería gritar, huir, pero mis pies se sentían clavados en el suelo. Y entonces llegó ese momento. Mason me agarró la mano, con la voz temblorosa. Hermano, te lo ruego. Lo miré a los ojos, viendo desesperación, pero también el egoísmo al que me había acostumbrado desde la infancia. Ya no tenía fuerzas para resistir. Estaba demasiado agotado, demasiado desgastado por años de presiones y exigencias. Está bien, dije, mi voz como si viniera de otra persona. Donaré mi riñón a Mason. La habitación estalló. Mi madre rompió a llorar, corriendo a abrazarme, susurrando, gracias, Sawyer. Eres el héroe de la familia. La tía Marie me dio una palmada en el hombro. El tío John asintió con aprobación, y otros comenzaron a aplaudir como si acabara de lograr una gran hazaña. Mason inclinó la cabeza, murmurando, gracias, pero algo en sus ojos todavía me inquietaba. Mi padre, Vernon, finalmente levantó la vista, pero su mirada no era de alegría. Era una profunda tristeza, como si supiera lo que acababa de sacrificar. Pero en mi corazón no había alegría, ni alivio, solo un vasto vacío, como si acabara de renunciar a un pedazo de mi alma. Pensé en Liam, en los días en que podría no tener la fuerza para llevarlo a la escuela o jugar a la pelota con él. Pensé en los años que había sacrificado, desde la bicicleta que nunca tuve hasta el sueño enterrado de ser arquitecto, y ahora mi propia salud.
Sabía que esta decisión no era por lealtad familiar, sino porque me habían acorralado sin salida. Al salir de casa de mis padres, conduje en silencio, con la radio apagada, solo con el sonido del viento que entraba por la ventana. Me detuve frente a la escuela de Liam, viéndolo salir corriendo, con la mochila rebotando en sus hombros. «Papá», gritó, su sonrisa radiante como la luz del sol. Le devolví la sonrisa, pero era una sonrisa pesada que cargaba toda una vida de sacrificios. Abracé a Liam con fuerza, sintiendo su calor. Y en ese momento, supe que había tomado una decisión que podría tener un costo muy alto para ambos. En los días siguientes, comencé a prepararme para la cirugía. El médico me exigió que me sometiera a una serie de pruebas, desde análisis de sangre hasta tomografías computarizadas, para asegurarse de que estaba lo suficientemente sano como para donar un riñón. Cada vez que entraba en el hospital, sentía como si estuviera entrando en una prisión con las puertas cerrándose lentamente detrás de mí. Traté de mantener la calma frente a Liam, no queriendo preocuparlo. Debido a mi apretada agenda, no tuve más remedio que enviar a Liam a quedarse con mis padres por unos días. No quería, sinceramente, pero no tenía otra opción. Cada vez que lo dejaba allí, sentía como si estuviera confiando un pedazo de mi corazón a otra persona. La casa de mis padres era la misma de siempre, con el olor a café rancio y el zumbido constante de las noticias de la televisión. Pero esta vez, algo se sentía diferente, una sutil inquietud se apoderaba de mi corazón, aunque no podía identificar qué era. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando fui a recoger a Liam una tarde. Entré en la sala de estar y vi a mi padre, Vernon, sentado en su sillón, sosteniendo una taza de café pero evitando mi mirada. Normalmente, me preguntaría sobre mi trabajo o sobre Liam, aunque solo fuera para charlar. Pero esta vez, solo asintió y se dio la vuelta como si estuviera ocultando algo. Mi madre, Loretta, por otro lado, estaba más irritable de lo habitual. Cuando le pregunté si Mason estaba siguiendo las restricciones dietéticas del médico, me fulminó con la mirada. «Métete en tus asuntos, Sawyer. Mason ya está lo suficientemente débil sin que andes husmeando». Su voz era cortante, como si acabara de insultar a toda la familia. Fruncí el ceño, tratando de mantener la calma. «Solo estoy preguntando. Necesito saberlo para prepararme para la cirugía». No respondió, simplemente se dio la vuelta, murmurando algo sobre que yo siempre dudaba de mi hermano. No quería discutir ni empeorar las cosas, así que me quedé en silencio, tomé la mano de Liam y me fui. Pero al salir, percibí un olor extraño, una leve mezcla de humo de cigarrillo y alcohol. Me detuve, mirando a mi alrededor. Mason estaba en diálisis. ¿Cómo podía estar fumando o bebiendo? El médico había sido claro en que necesitaba mantener su cuerpo limpio para el trasplante. Me dije a mí mismo que probablemente eran solo los vecinos o mi propia hipersensibilidad. Pero una semilla de duda se había plantado en mi corazón, pequeña pero creciendo constantemente. En los días siguientes, aparecieron más señales inquietantes, como piezas de un rompecabezas que aún no podía entender. Un día, cuando dejé algunas cosas para Liam en casa de mis padres, noté una botella de vino vacía en el cubo de la basura de afuera. Me detuve, mirando más de cerca. Era una marca cara, del tipo que Mason solía presumir que era solo para ocasiones especiales. Traté de tranquilizarme, tal vez era una botella vieja o una que había dejado un pariente. Pero la inquietud no desapareció. Empecé a notar pequeños detalles, la forma en que Mason se hacía la víctima cada vez que nos veíamos, su voz débil pero sus ojos fríos y calculadores como si me estuviera observando, la forma en que mi padre evitaba mis preguntas sobre la condición de Mason, y la forma en que mi madre se enfadaba cada vez que preguntaba algo, como si estuviera hurgando en un secreto que no quería que descubriera. Una noche, mientras estaba sentado con Liam en nuestra sala de estar, de repente habló. «Papá, ayer vi al tío Mason fumando en el patio trasero de la abuela». Me quedé helado, el cuchillo que estaba usando para pelar una manzana cayó sobre la mesa. «¿Estás seguro, Liam?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Asintió, sus grandes ojos redondos llenos de preocupación. Lo vi parado detrás del roble, pensando que no lo notaba, pero olí humo de cigarrillo, como cuando me dijiste que me mantuviera alejado de los fumadores en el parque. La sangre me hirvió. Mason fumando mientras estaba en diálisis, mientras toda la familia ponía sus esperanzas en este trasplante.
Quise llamar a mi madre inmediatamente para enfrentarla, pero me detuve. No quería arrastrar a Liam a este lío. Está bien, dije, revolviéndole el pelo. Probablemente te equivocaste. No te preocupes, lo investigaré. Pero por dentro, se estaba gestando una tormenta de dudas. Empecé a preguntarme, ¿Mason realmente estaba tratando de sobrevivir, o solo estaba explotando el amor de la familia, explotándome a mí? Esa noche, no pude dormir. Me senté en la sala de estar, mirando la foto de Rachel en la pared. Ella sonreía como si me instara a mantenerme alerta, a protegernos a Liam y a mí. Pensé en todas las veces que Mason prometió cambiar, las veces que lloró y se disculpó después de causar problemas, solo para volver a sus viejas costumbres. Pensé en mis padres, en cómo siempre lo encubrían, sin importar cuántos errores cometiera. Quería creer que estaba siendo demasiado sensible, que todo estaba en mi cabeza. Pero esas señales, el humo del cigarrillo, la botella de vino, las miradas evasivas de mi padre, el tono cortante de mi madre se aferraban a mí como sombras que no se iban. Sabía que necesitaba respuestas, pero tenía miedo de lo que podría encontrar. Si Mason no estaba valorando realmente esta oportunidad, si mis padres me estaban ocultando algo, entonces mi decisión de donar un riñón no sería solo un sacrificio. Sería un error que podría destruir el futuro de Liam y el mío. Abracé la foto de Rachel, susurrando, ¿qué debo hacer? No quiero perder más, pero tampoco quiero ser egoísta. No hubo respuesta, solo el frío y solitario sonido del viento silbando a través de la ventana. Sabía que la cirugía se acercaba y tenía que enfrentar la verdad, por muy dolorosa que fuera. Los últimos días antes de la cirugía pasaron como un sueño nebuloso, a la vez lentos y apresurados, como si el tiempo me estuviera jugando una mala pasada. Traté de mantener una vida normal para mí y para Liam. Pero cada paso que daba se sentía pesado, como si estuviera cargando toda una vida de sacrificios. Mi familia, especialmente mi madre, no me dio ni un momento de paz. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de ella, de Mason e incluso de la tía Marie. Cada uno como una flecha que me atravesaba el corazón. Sawyer, mañana es un gran día. No defraudes a la familia, me escribió mi madre, sus palabras tan frías y afiladas como una cuchilla. Mason enviaba mensajes cortos y débiles. Hermano, sé que no me lo merezco, pero gracias por darme una oportunidad. Los leí con un nudo en la garganta, sin saber si era piedad o ira. Empecé a buscar lugares familiares, los pequeños rincones de Nueva Orleans que Rachel y yo solíamos amar, como si pudieran darme respuestas. Una tarde fría, conduje hasta el cementerio donde descansaba Rachel. El cielo estaba nublado, nubes pesadas se desplazaban lentamente por encima. Llevé un ramo de margaritas blancas, sus favoritas, y me senté frente a su fría lápida. Ya no sé qué hacer, Rachel, susurré, mi voz como si tuviera miedo de perturbar su sueño eterno. Si dono mi riñón, ¿qué pasará con Liam? Si no estoy lo suficientemente sano, ¿quién lo cuidará? Pero si me niego, toda la familia me dará la espalda. Me dijiste que viviera por Liam, pero ahora me están obligando a vivir por otra persona. Incliné la cabeza, sintiendo como las lágrimas calientes rodaban por mis mejillas, cayendo sobre la hierba húmeda. Recordé el funeral de Rachel hace 6 años. La lluvia caía sin cesar. El cementerio estaba casi vacío, con solo unos pocos amigos, colegas y los padres de Rachel a mi lado. Liam, con solo 3 años, se aferraba a mí, con los ojos muy abiertos por la confusión, sin entender lo que estaba pasando. Mis padres no estaban allí. Dijeron que mi padre tenía fiebre alta y que Mason estaba ocupado preparándose para una actuación en un club nocturno. Me quedé allí solo, sosteniendo a Liam bajo la lluvia helada, sintiendo como si el mundo entero me hubiera abandonado. Ese dolor, el dolor de ser abandonado por mi familia en el momento más devastador de mi vida, seguía tan vivo como siempre, como una cicatriz que nunca sanó. Y ahora, mientras me preparaba para sacrificar una parte de mi cuerpo por Mason, me preguntaba, ¿realmente lo valorarían? ¿O era yo solo una herramienta para conseguir lo que querían? Cuando volví a casa, intenté pasar cada momento que me quedaba con Liam. Esa noche, me senté junto a su cama, observándolo dormir plácidamente, su rostro sereno, sus labios curvados en una leve sonrisa como si soñara con algo alegre. Acaricié suavemente su cabello, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo.
Si ya no soy lo suficientemente fuerte, susurré, ¿quién te llevará a la escuela? ¿Quién te contará cuentos para dormir? Ya perdiste a tu madre. Perderás ahora también a un padre sano. Preguntas que sabía que no tenían respuesta. Me quedé allí, mirando a mi hijo, abrumado por un profundo miedo de estar cambiando su futuro por un deber que no estaba seguro de que fuera correcto. Intenté hablar con mi madre una última vez, esperando que lo entendiera. La llamé, con la voz temblorosa. Mamá, solo quiero estar seguro de que Mason valorará esta oportunidad. He visto señales, la botella de vino, el olor a cigarrillos. Necesito saber la verdad. Pero me interrumpió, su voz afilada como una cuchilla. Sawyer, ¿cómo te atreves a dudar de tu hermano en un momento como este? Mason está muy débil. ¿No lo ves? Solo estás pensando en ti mismo. Me quedé en silencio, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Quería decir algo, pero al final, colgué en silencio, me hundí en una silla y dejé que la ola de impotencia me envolviera. El día de la cirugía se acercaba, quedaban solo unas pocas horas para que me acostara en la mesa de operaciones. Hice todo como un autómata, firmando papeles, reuniéndome con el médico, respondiendo preguntas sobre mi salud. Pero por dentro, estaba al borde de un acantilado, a un paso de caer. A un lado estaba la presión de mi familia, las palabras de mi madre sobre los lazos de sangre, la mirada débil de Mason, el silencio aterrador de mi padre. Al otro lado estaba Liam, mi responsabilidad como padre, mi promesa a Rachel de proteger siempre a nuestro hijo. Me sentía partido en dos y, por mucho que lo intentara, no encontraba una salida. Temprano por la mañana, entré en el hospital, las frías luces blancas iluminando el pasillo interminable. Llevaba una bata de paciente, la tela delgada rozando mi piel como un recordatorio de que estaba a punto de sacrificar una parte de mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo al dolor, sino por el pavor de perderme a mí mismo, de perder mi capacidad de ser un padre para Liam. Mi familia estaba allí en pleno. Mi madre, Loretta, caminando de un lado a otro, dirigiendo a todos como un director en un plató de cine. Mi padre, Vernon, sentado en silencio en un rincón, con las manos fuertemente entrelazadas, la mirada distante. Mason, acostado en una cama cercana, interpretando el papel de un paciente frágil, agarrando repetidamente mi mano y llamándome hermano mayor con voz temblorosa. Algunos parientes también estaban presentes, con los ojos fijos en mí, a la vez expectantes y autoritarios. Traté de mantener la calma, pero con cada minuto que pasaba, la presión pesaba más sobre mis hombros. Mi madre se acercó, poniendo una mano en mi hombro, su voz suave pero afilada como una cuchilla. Sawyer, eres la esperanza de toda esta familia. No me decepciones. Quería decir algo, pero tenía la garganta apretada, incapaz de pronunciar una palabra, así que solo asentí. La noche anterior, había abrazado a Liam mientras dormía en nuestra pequeña casa, sintiendo su calor como una forma de mantenerme anclado antes de este día fatídico. Esa mañana, había planeado traer a Liam conmigo, pero mi madre llamó, con voz firme. Sawyer, hoy es un gran día. Deja a Liam en nuestra casa para que esté seguro. No querrás que te vea en la mesa de operaciones, ¿verdad? La tía Marie lo cuidará. Dudé, no queriendo separarme de Liam, pero la presión de mi madre no me dejó margen para discutir. Llevé a Liam a casa de mis padres antes de ir al hospital, diciéndole que me llamara si pasaba algo. Liam me miró, sus grandes ojos redondos llenos de preocupación, susurrando, «Papá, quiero quedarme contigo». Le revolví el pelo, prometiéndole que volvería pronto, pero mi corazón estaba pesado, como si llevara una montaña entera. No tenía idea de que mi hijo pronto lo cambiaría todo. En la sala de espera del hospital, mientras la enfermera me traía los últimos papeles para firmar, me temblaban las manos. El bolígrafo parecía pesar 1000 libras. Cada trazo me acercaba más a la mesa de operaciones. Mi madre estaba a mi lado, su voz como una sentencia. «Fírmalo, Sawyer». «¿Es lo correcto?» Mi padre me miró, sus ojos tristes pero silenciosos. Sostuve el bolígrafo, listo para firmar, pero las imágenes de Liam inundaron mi mente, su sonrisa, la forma en que corría a mis brazos después de la escuela, su risa resonando cuando jugábamos a la pelota en el patio trasero. Pensé en Rachel, en la promesa que le había hecho de proteger siempre a Liam. Mi mano temblaba,
el bolígrafo flotando sobre el papel. Necesito un minuto, dije, mi voz casi suplicante. Mi madre frunció el ceño, su tono cortante. ¿Un minuto, Sawyer? ¿Por qué dudas? Tu hermano está esperando. Mi padre se movió como si fuera a decir algo, pero luego volvió a guardar silencio, sus ojos llenos de arrepentimiento, como si estuviera luchando consigo mismo. Incliné la cabeza, sintiendo como si el mundo entero me estuviera empujando a un rincón oscuro sin escapatoria. Y entonces, en ese pesado silencio, firmé. El bolígrafo rasgó el papel, sonando como si mi corazón se partiera en dos. Inmediatamente después, la enfermera entró, recogió los papeles y dijo amablemente, por favor, sígame. Nos prepararemos para llevarlo al quirófano. Me levanté, con las piernas pesadas como el plomo, caminando sin sentir nada más. Luego volví a la sala de preparación, acostándome en la camilla como me indicó la enfermera, dejando que me llevaran hacia el quirófano. En ese momento, un pequeño grito resonó desde el final del pasillo. «¡Papá!». Levanté la cabeza de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Allí estaba Liam, mi hijo, de pie, jadeando, con la cara sonrojada de tanto correr. En sus manos había un fajo de papeles arrugados que sostenía con fuerza, como si los hubiera llevado así todo el camino. Toda la familia se quedó helada. Mi madre lo fulminó con la mirada, su voz gélida. «¿Qué hace ese niño aquí? Se supone que debe estar en casa con Marie». Pero Liam la ignoró. Corrió hacia adelante, parándose frente a mi camilla, con los ojos rojos pero resueltos, como un pequeño guerrero. «Papá, no puedes donar tu riñón. Nos han estado ocultando la verdad durante demasiado tiempo». Estaba atónito, incapaz de comprender lo que estaba pasando. «Liam, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué estás aquí?», pregunté, con la voz temblorosa. Respiró hondo como si reuniera todo su coraje. «Me escapé de la casa de los abuelos. Tenía que venir aquí porque no puedo dejar que hagas esto». Me sentí abrumado por una mezcla de orgullo y una preocupación asfixiante. Liam, con solo 9 años, había recorrido las calles de Nueva Orleans hasta el hospital solo para protegerme. «Liam, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué te escapaste?», pregunté, tratando de mantener la calma. Apretó los papeles con fuerza, su voz temblorosa pero clara. «Esta mañana, cuando me dejaste en casa de los abuelos, estaba aburrido porque la tía Marie estaba ocupada hablando por teléfono. Fui a la habitación del abuelo a buscar los viejos cómics que solía leerme. Accidentalmente, tiré una caja de madera del estante. Cuando la recogí, encontré estos papeles dentro. Tenía curiosidad, así que los leí y vi. Vi que el abuelo le donó un riñón al tío Mason hace 6 años, el mismo día que murió mamá». La voz de Liam se quebró, llena de ira y dolor. «El día que murió mamá, tú estabas solo bajo la lluvia organizando su funeral mientras el abuelo estaba en cirugía salvando al tío Mason. Te abandonaron. Nos abandonaron a mamá y a mí para proteger a alguien que nunca cambia». La habitación se estremeció. Sentí que la sangre se me helaba en las venas, como si el mundo entero se hubiera derrumbado bajo mis pies. Mis sospechas, el humo del cigarrillo, la botella de vino, las miradas evasivas de mi padre ahora formaban una imagen clara. Miré a mi padre. «Papá», dije, con la voz ahogada, «¿le donaste un riñón a Mason y nunca me lo dijiste? Me abandonaste el día que Rachel murió para salvarlo, y ahora te sientas aquí dejando que mamá me presione para hacer lo mismo». Mi padre levantó la vista, sus ojos rebosantes de arrepentimiento. «Sawyer, susurró, con la voz quebrada, pero no pudo terminar la frase. Por primera vez, lo vi frágil, como un hombre aplastado por su pasado. «Mi madre, Loretta», gritó, su voz quebrándose de pánico. «Ese niño está mintiendo. No entiende los asuntos de los adultos. No le creas a un niño». Pero Liam no se detuvo. Señaló a Mason, su voz temblorosa pero resuelta. Vi al tío Mason fumando en el patio trasero de la abuela. Lo vi bebiendo a escondidas por la noche. Lo oí por teléfono riéndose con sus amigos, diciendo, los médicos simplemente exageran. No valora el riñón que le dio el abuelo. Si le donas el tuyo, lo arruinará todo de nuevo y te perderé. Miré a Mason, su rostro pálido,
sus ojos llenos de pánico. Liam, estás mintiendo, gritó, pero su voz vaciló como si intentara ocultar algo. Le quité los papeles de las manos a Liam, hojeándolos. Las fechas, la firma del médico y el nombre de mi padre, Vernon Reynolds, estaban claramente registrados en los expedientes de trasplante de hace 6 años. Todo coincidía con el día en que Rachel murió, el día en que estuve solo en el cementerio, sosteniendo a Liam bajo la lluvia helada. La verdad era como un cuchillo que cortaba profundamente mi corazón, destrozando cada pizca de confianza que había intentado mantener. ¿Tienes razón, Liam?, pregunté, mi voz fija en mi madre. Ella retrocedió, sus ojos desorbitados, pero aún intentaba defenderse. Sawyer, no escuches a ese niño. Él no entiende. Pero yo ya no estaba escuchando. Me volví hacia mi padre, mi voz temblando de ira y dolor. Papá, ¿por qué no me lo dijiste? Dejaste que creyera que esta era la única oportunidad de Mason cuando ya te habías sacrificado. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Y ahora quieres que haga qué? ¿Sacrificarme de nuevo cuando Mason no ha cambiado? Mi padre se derrumbó, sus hombros temblando, las lágrimas corriendo por su rostro, la primera vez que lo veía llorar frente a mí. Sawyer, lo siento, dijo, con la voz ahogada, pero su disculpa no podía calmar el dolor que estallaba dentro de mí. Miré a Mason, que inclinó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Y miré a Liam, mi hijo, de pie allí con los ojos rojos pero firme, como un pequeño héroe que me había salvado de un terrible error. Me armé de valor, me incorporé de la camilla, mi voz resuelta. Ya no voy a donar mi riñón. La habitación quedó en un silencio sepulcral, como si nadie pudiera creer lo que oía. Mi madre gritó, corriendo para agarrar mi mano. Sawyer, no puedes hacer esto. Mason morirá. Pero aparté su mano, y por primera vez en mi vida, me sentí lo suficientemente fuerte como para enfrentarla. Basta, mamá, dije, mi voz fría como el hielo. Mi voz resonó en la habitación del hospital, ronca pero inquebrantable, como una declaración final. Liam corrió a mis brazos, abrazándome con fuerza, sus lágrimas empapando mi camisa. Los parientes a nuestro alrededor murmuraron, algunos mirando a mi madre y a Mason con decepción. Mi madre, Loretta, seguía gritando, llamándome traidor, pero ya no me importaba. Mi padre, Vernon, estaba sentado inmóvil, con la cabeza gacha, las lágrimas cayendo en silencio como si acabara de perderlo todo. El ambiente en la habitación del hospital después de que Liam expusiera la verdad estalló como una tormenta. Los susurros iniciales entre los parientes se convirtieron rápidamente en duros murmullos. Así que así es como es, murmuró el tío John, el más callado de la familia, su mirada cambiando de mi madre a Mason, llena de decepción. No puedo creer que hayas ocultado esto durante todos estos años. La tía Amanda se levantó bruscamente, señalando a mi madre, su voz tan afilada como una cuchilla. Loretta, presionaste a Sawyer para que se sacrificara cuando Mason ya había sido salvado una vez. ¿Te queda algo de humanidad? Sus palabras fueron como un puñetazo, haciendo que mi madre retrocediera, con el rostro pálido, aunque todavía intentaba gritar en defensa. ¿Cómo te atreves a decir eso?, gritó mi madre, su voz quebrándose de pánico. Solo quiero salvar a mi hijo. Eso es el amor de una madre. ¿No lo entiendes? Pero cuanto más se justificaba, más se la veía como ciega y egoísta. La tía Amanda negó con la cabeza, su voz fría. Loretta, no amas a Mason. Solo intentas preservar esa imagen perfecta de él en tu cabeza, sin importar el costo. Obligaste a Sawyer a sacrificar toda su vida, y ahora quieres quitarle su propia existencia. Eres tú quien está destrozando a esta familia. Sus palabras cortaron como una cuchilla, dejando a mi madre congelada, sus ojos desorbitados por la confusión. Mason, con el rostro pálido, intentó ponerse de pie en protesta. No lo entiendes. No quiero morir, dijo débilmente, su voz teñida de resentimiento. Luego se volvió hacia Liam, señalándolo y gritando, pequeño mocoso mentiroso. Estás arruinando mi vida. Su arrebato agresivo solo profundizó el desprecio de la familia. El tío John se adelantó, mirando directamente a Mason, su voz baja pero afilada como un cuchillo. Arruinaste el riñón que te dio tu padre, y ahora quieres quitarle uno a tu hermano. Eres una desgracia para esta familia.
Mason retrocedió, incapaz de responder, sus ojos frenéticos como si supiera que había perdido el último apoyo de la familia. Mi padre, Vernon, permaneció sentado, inmóvil como una sombra en la esquina de la habitación. Su mirada evitaba a todos, su rostro grabado con arrepentimiento. Mi primo Roy se le acercó, suspirando. Vernon, has sacrificado toda tu vida por Mason, desde tu riñón hasta cada vez que lo encubriste. ¿Y qué obtuviste? Un hijo que destruye todo y otro hijo al que abandonaste. Sus palabras fueron como una daga que atravesó el corazón de mi padre. Se agarró la cabeza, sollozando en voz alta. Solo quería mantener unida a esta familia, susurró, con la voz quebrada. Pero me equivoqué. Me equivoqué con Sawyer. Su arrepentimiento, aunque tardío, no podía borrar las heridas que Liam y yo habíamos sufrido. En medio del caos, sostuve la mano de Liam con fuerza, echando un último vistazo a la habitación. Mi madre seguía gritando, tratando de retenerme con amenazas. Sawyer, te arrepentirás de esto. No puedes abandonar a tu hermano. Pero ya había terminado de escuchar. Mason, con el rostro torcido por la ira, continuó maldiciendo a Liam, llamándolo un pequeño mocoso entrometido. Los parientes, uno por uno, comenzaron a dar la espalda a mi madre y a Mason, sus miradas ya no llenas de expectación, sino de profunda decepción. Respiré hondo, mi voz tranquila pero gélida, como si finalmente estuviera tomando el control de mi vida por primera vez. He perdido demasiado por el favoritismo y las mentiras de esta familia, dije, mirando directamente a mi madre, a Mason y a mi padre, que todavía lloraba en silencio. De ahora en adelante, no dejaré que mi hijo crezca en este ciclo tóxico. Tomé la mano de Liam y lo saqué de la habitación. Los gritos de mi madre, las maldiciones de Mason y el silencio arrepentido de mi padre se desvanecieron detrás de nosotros. No miré hacia atrás, ni una sola vez. Salimos por las puertas del hospital, la luz del sol de la mañana cayendo a raudales, cálida pero incapaz de disipar el frío en mi corazón. Miré a Liam, viendo el coraje y la madurez más allá de sus años brillando en sus ojos. Apretó los labios como si temiera que lo regañara por haberlo puesto todo patas arriba. Pero me arrodillé, lo abracé con fuerza y susurré, Liam, me diste una fuerza que nunca he tenido en toda mi vida. No solo me salvaste de un error. Me salvaste de toda una vida de ser forzado. Liam apretó mi mano, una pequeña sonrisa asomando, aunque sus ojos todavía estaban rojos. Simplemente no quería perderte, papá, dijo, con la voz temblorosa. Lo abracé con fuerza, sintiendo su calor, como si fuera lo único que me mantenía anclado. Sabía que detrás de esas puertas del hospital, mi familia se estaba desmoronando en el caos. Mi madre, cegada por su obsesión, nunca admitiría sus errores. Mason, con su naturaleza egoísta, continuaría resentido con Liam y conmigo, y mi padre, con su arrepentimiento tardío, tendría que vivir con lo que había hecho y lo que no había hecho. En las semanas siguientes a ese fatídico día, corté todo contacto con mi madre y Mason. Mi teléfono se inundó de mensajes de mi madre, que iban desde súplicas hasta amenazas, pero no respondí. Ya no tenía fuerzas para escuchar sus exigencias o acusaciones. Mason envió algunos textos cortos y resentidos. Me abandonaste, Sawyer. Te arrepentirás. Los leí con el corazón vacío, sin sentir ya ninguna culpa. Había pasado toda mi vida sacrificándome por él, solo para darme cuenta de que Mason nunca lo valoró. Ahora solo quería concentrarme en Liam, en los días que realmente podíamos vivir. Como esperaba, Mason cayó rápidamente en picada. Las noticias sobre él me llegaban a través de parientes que ya no ocultaban su desprecio por él. Después de ese día en el hospital, Mason se convirtió en un paria. Sus amigos que solían ir de fiesta y beber con él se alejaron cuando supieron que ya no era el niño de oro de la familia. Los socios comerciales que alguna vez colaboraron con él en proyectos de DJ cortaron lazos al enterarse de su estilo de vida imprudente. La salud de Mason se deterioró aún más, no solo por la insuficiencia renal, sino por su incapacidad para abandonar viejos hábitos. Escuché que seguía fumando y bebiendo a escondidas, a pesar de las advertencias del médico. Una vez, el tío John me dijo que a Mason lo habían echado de un club nocturno por armar un escándalo mientras estaba borracho, y lo dejaron sentado solo en un rincón, murmurando quejas sobre Liam y sobre mí. Culpa a todos menos a sí mismo, suspiró el tío John.
Yo solo asentí, sin decir nada. Mi madre, Loretta, tampoco escapó a las consecuencias de su ceguera. Su reputación dentro de la familia y la comunidad se desmoronó como un castillo de arena. Los parientes que antes la temían ahora le daban la espalda, llamándola abiertamente autoritaria y tontamente parcial. La tía Amanda, que se había enfrentado a ella en el hospital, dejó de visitarla. El tío John, que antes había guardado silencio, ahora decía abiertamente a los demás que ella había destruido a la familia con su protección ciega de Mason. Las amigas de toda la vida de mi madre, que solían jugar a las cartas o tomar café con ella, se distanciaron gradualmente. Escuché que se convirtió en una anciana amargada que vivía en el resentimiento, con solo Mason aferrado a ella como una sombra. Sin embargo, incluso con Mason, se mantuvo obstinada, convencida de que yo era el traidor que arruinó la vida de su hijo menor. No intenté explicarle ni hacerla cambiar de opinión. Estaba agotado de esas batallas interminables. Mi padre, Vernon, fue el único que intentó arreglar las cosas. Su arrepentimiento después de ese día en el hospital pareció haberlo cambiado. Una noche, unas semanas después del incidente, apareció inesperadamente en mi puerta. Abrí la puerta para verlo de pie allí, su rostro envejecido, sus ojos hundidos como si llevara una vida de errores. Sawyer, dijo, en voz baja. Sé que no merezco el perdón. Le di un riñón a Mason, pero lo que perdí aún más fue el vínculo entre nosotros. No quiero seguir cometiendo errores. Me quedé allí, sin saber cómo responder. Liam, de pie detrás de mí, miró a su abuelo con recelo, pero vi en sus ojos un atisbo de voluntad de darle una oportunidad. Invité a mi padre a entrar, pero el aire entre nosotros seguía siendo pesado. Se sentó en el sofá, con las manos fuertemente entrelazadas, relatando los años que intentó mantener unida a la familia, solo para darse cuenta de que me había abandonado, especialmente el día que Rachel murió. Pensé que salvar a Mason era la forma de proteger a la familia, dijo, con la voz temblorosa. Pero me equivoqué. Te dejé solo en el peor día de tu vida. Lo miré, viendo la sinceridad en sus ojos, pero la herida en mi corazón todavía estaba allí, sin sanar. Papá, dije, mi voz baja pero clara. No quiero guardar rencor más. Pero necesito tiempo. Y necesito que entiendas que de ahora en adelante, vivo por Liam, no por nadie más. Liam se adelantó, sosteniendo mi mano, sus ojos mirando a su abuelo con una mezcla de curiosidad y cautela. Abuelo, dijo, su voz pequeña pero firme. No quiero que papá esté triste más. Mi padre sonrió, una sonrisa triste, y asintió. Lo prometo, Liam, dijo. Intentaré ser un mejor abuelo. Fue el lento comienzo de una nueva relación entre mi padre, yo y Liam. No fue fácil ni perfecto, pero por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos redescubrir alguna apariencia de familia. Mientras tanto, escuché que mi madre y Mason estaban cada vez más aislados. Mason, con su salud deteriorada, vivía en el resentimiento y la soledad. Mi madre, aunque todavía intentaba protegerlo, no podía ocultar la verdad de que la familia se había alejado. No me alegré al escuchar esto, pero tampoco me sentí desconsolado. Había aprendido que la familia no es un lugar donde me obligan a sacrificarme sin cesar. La verdadera familia es donde me aman y me protegen, y eso es lo que quería darle a Liam. Esa comprensión me llevó a tomar la monumental decisión de vender nuestra pequeña casa en Nueva Orleans, un lugar lleno de alegría y tristeza, y mudarme con Liam a un pequeño y tranquilo pueblo lejos de las ruidosas calles y las incesantes llamadas de regaño de mi madre. El nuevo pueblo, con sus caminos arbolados y sus sencillas casas de madera, se sintió como un soplo de aire fresco para ambos. No más miradas exigentes, no más palabras coercitivas. Por primera vez en mi vida, me sentí libre de ataduras, libre para vivir para mí y para mi hijo. Nuestra vida en el nuevo pueblo no era lujosa, pero era plena. Todas las mañanas, llevaba a Liam a la escuela, viéndolo correr por la puerta con su mochila rebotando en sus hombros, su sonrisa radiante. Papá, recógeme temprano esta tarde, ¿vale?, gritó Liam, su voz clara como una campana. Asentí, sonriendo, mi corazón más ligero que nunca. Por las tardes, cocinábamos juntos en nuestra pequeña cocina, el sonido de las verduras al cortarse se mezclaba con la risa de Liam mientras fingía juguetonamente derramar una cucharada de sopa.
Esos momentos, aunque sencillos, eran tesoros con los que no me había atrevido a soñar durante los años en que estuve atado por las expectativas de mi familia. Encontré trabajo en un restaurante local, no tan elegante como el del barrio francés, pero suficiente para que Liam y yo estuviéramos cómodos. Aquí, los clientes eran gente del pueblo que me llamaba por mi nombre y compartía historias de su vida diaria. Este trabajo no era solo una forma de ganarme la vida, era un lugar donde redescubrí la alegría, una alegría sin la carga de las expectativas familiares. Mi vínculo con Liam se hizo aún más fuerte, especialmente después del día en que se enfrentó para protegerme en el hospital. Todavía recuerdo sus ojos resueltos, la forma en que agarró esos papeles y gritó para defender a su padre. Cada noche, mientras me sentaba junto a su cama, lo abrazaba y le susurraba, «Me salvaste, Liam». No solo mi vida, sino toda mi existencia. Él sonreía, una sonrisa pura y significativa. Simplemente no quería perderte como perdí a mamá, respondía, su voz suave pero segura. Comencé a involucrarme con la nueva comunidad, ayudando a otras familias monoparentales como una forma de devolver lo que la vida me había dado. Fui voluntario en el centro comunitario, enseñando a los niños a hornear pan o organizando pequeños picnics. Estas actividades no solo me ayudaron a integrarme, sino que también me trajeron alegría en las pequeñas cosas, la sonrisa de un niño, un agradecimiento de una madre soltera o una tarde jugando al fútbol con Liam y sus amigos. Una tarde tranquila, Liam y yo nos sentamos en el porche de nuestra nueva casa. El atardecer se extendía por los lejanos campos de hierba. Una brisa fresca traía el aroma de la hierba seca y las flores silvestres. Liam apoyó la cabeza en mi hombro, sus ojos juveniles ahora brillando con confianza y paz. «Papá, me gusta este lugar», dijo, con la voz clara. «Aquí nadie te obliga a hacer cosas que no quieres». Sonreí, revolviéndole el pelo. «Tienes razón, Liam. Este es nuestro hogar, donde podemos ser nosotros mismos». En ese momento, sentí que esto era lo que había estado esperando durante mis 36 años. Una familia pequeña e imperfecta, pero verdaderamente un hogar. Mi padre, Vernon, se mantenía en contacto de vez en cuando. Nos visitó algunas veces, trayendo los viejos cómics que a Liam le encantaban. La distancia entre nosotros permanecía, pero podía ver que estaba tratando, paso a paso, de enmendar sus errores. «Sawyer», dijo durante una visita, su voz baja pero sincera. «No espero que me perdones de inmediato, pero quiero ser parte de tu vida y de la de Liam». Asentí, sin hacer promesas, pero lo dejé jugar con Liam, viendo a mi hijo reír y bromear con su abuelo. Ya no recibía noticias directas de mi madre o de Mason, solo escuchaba fragmentos a través de parientes de que permanecían aislados y amargados. No esperaba que cambiaran o que entendieran por lo que había pasado. Solo deseaba que Liam creciera en un mundo donde no tuviera que sacrificarse por nadie, donde fuera amado y protegido. Cada día, mientras veía a Liam correr y jugar en el patio, su risa resonando, sabía que había tomado la decisión correcta. Liam, con su coraje y amor, me había enseñado que la verdadera familia no se trata de coerción. Se trata de encontrar la paz. A medida que el atardecer se desvanecía, Liam y yo nos sentamos allí, observando cómo el cielo cambiaba de un dorado vibrante a un púrpura profundo. Sostuve su mano, sintiendo sus pequeños dedos agarrar los míos con fuerza. «Papá», dijo Liam, su voz suave pero segura. «Siempre estaremos juntos, ¿verdad?» Sonreí, atrayéndolo hacia mis brazos. «Siempre, hijo», respondí. Y en ese momento, supe que no importaba cuán doloroso hubiera sido el pasado, Liam y yo habíamos encontrado un nuevo futuro. Un futuro donde la familia significaba amor, protección y la libertad de vivir fieles a nosotros mismos. Y así termina un capítulo más. Gracias por vivirlo conmigo. Para no perderte lo que viene, asegúrate de suscribirte y ser parte de lo que construiremos. Que esta historia te inspire a crear la tuya. El futuro nos espera. Nos vemos allí.